Capítulo 5. Señor, ayúdame a orar. Orar a Dios involucra poder entender las formas como Dios desea que nos acerquemos a Él, y las formas como Él quiere que nosotros oremos. 3 pasajes de la Escritura nos van a ayudar a poder entender esto mucho mejor. Uno es del Antiguo Testamento, y 2 pertenecen al Nuevo Testamento. Vamos a comenzar con el pasaje que es muy conocido para muchos cristianos, y que viene del libro de Segunda de Crónicas. Nos enseña la forma como el pueblo de Dios debe de acercarse a Él, y la forma como tienen que vivir su vida, si es que acaso ellos quieren poder escuchar a Dios. Requisitos para que Dios escuche nuestra oración. Y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Segunda Crónicas las 7:14. En Segunda de Crónicas las 7:14, se nos presentan 4 requisitos que el pueblo de Dios debe tener, si es que quieren estar en una posición correcta con Dios, y poder recibir su ayuda. Estos requisitos son: 1. Humillarse. 2. Orar. 3. Buscar el rostro de Dios. 4. Darle la espalda a nuestros caminos pecaminosos. Humillarse ante Dios. Santiago, las 4:10 dice lo siguiente: humillaos en la presencia del Señor, y Él os exaltará. A menos que nos humillemos, no vamos a poder inclinarnos ante Dios para buscar su ayuda. La altanería de nuestra naturaleza ocasiona que tengamos la tendencia a depender en el ingenio humano, y en la destreza del hombre, los cuales son muy limitados en poder y habilidad. Aun los mancebos se fatigan, y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 42.30-31, en contraste, el poder de Dios es ilimitado. Sin importar cuáles sean las ataduras que nos detienen a lo largo del camino, con Dios, todo es posible. Mateo las 19:26. Más aún, sabemos que Dios obra todas las cosas para bien, para aquellos que lo aman, y que están llamados de acuerdo a su propósito. Romanos las 8:28. Muchas veces, en forma equivocada, colocamos la humildad como un equivalente a ser débil, a ser vergonzoso, o como si fuera un comportamiento deshonroso. Por el contrario, la humildad es una posición de mucho respeto. Tiene que ver con respetarte a ti mismo, lo suficiente como para honrar la soberanía de Dios, por medio de hacerse a un lado y permitirle a Él que dirija el camino. A medida que tú permitas que Dios te guíe, tú vas a estar abriéndote para poder recibir el conocimiento revelador de Dios, que es un conocimiento que solamente puede ser obtenido a través de adorarlo a Él, y de una rendición total de ti a la voz de Dios. Proverbios las 15:33 dice lo siguiente: el temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la humildad. Antes de que tú puedas recibir la sabiduría de Dios, tú primero debes ser capaz de poder escuchar. Después de que tú has escuchado y recibido, tú puedes comenzar a aplicar la sabiduría que Dios te ha dado. Solo entonces es que el honor puede ser impartido a favor tuyo. Oración. Después de que te has humillado, y de que has recibido el conocimiento y la sabiduría de Dios, tú debes orar a Dios para que te dé su fortaleza y su guía, a fin de que puedas permanecer en el camino correcto. La oración es esencial para poder mantener el enfoque de uno mismo, mientras que al mismo tiempo, está uno buscando diligentemente poder cumplir el llamamiento de Dios. Muchas veces, tan pronto como anunciamos lo que Dios está a punto de hacer en nuestras vidas, los ataques del enemigo se dejan venir de inmediato, para tratar de invalidar la palabra que hemos hablado, basados en las promesas de Dios. Esto no se trata de una coincidencia, porque Jesús dijo: el sembrador siembra la palabra. Y estos son los que están junto al camino donde se siembra la palabra, aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás, y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Marcos las 4:14-15. Cada vez que tú hablas una palabra, afirmando la voluntad de Dios, o sus bendiciones venideras, puedes esperar que el diablo va a tratar de inmediato de sembrar incredulidad. El diablo no solo quiere que tú cuestiones la validez de la palabra que has hablado, sino que él también quiere invocar su espíritu de duda sobre todo aquello que escuchó salir de tu boca. La oración hace que tú permanezcas bien fundamentado,
con raíces muy fuertes, mientras que los vientos de duda e incredulidad del diablo comienzan a golpearte en tu fe. Debes recordarte a ti mismo: yo sé lo que Dios ha hablado, y sin importar lo que suceda en el medio ambiente natural, yo no voy a ser movido. Entonces debes orar: Dios, yo recibo tu guía divina, y voy a esperar pacientemente por la manifestación física de aquello que tú ya has realizado en el medio ambiente espiritual. Buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios significa, en parte, permanecer abierto para poder recibir su voz, cuando nos da instrucción y mandamientos, incluso cuando esto sucede en el momento en que menos lo esperamos. También significa tener comunión con Dios en forma regular, y leer su palabra muy diligentemente. A medida que buscamos a Dios, Él no solo va a enviar ayuda para suplir nuestras necesidades, sino que también Él nos va a dar discernimiento sobrenatural para protegernos de todas aquellas personas que quieren tomar ventaja de nuestra debilidad, en todas esas ocasiones que nos encontramos pasando tiempos de necesidad. Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Cuando Dios habla, tú nunca tienes que preocuparte acerca de que Él tenga malos motivos o malas intenciones. Su amor divino siempre desea lo mejor para ti. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis, y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón. Jeremías 29:11-13. Arrepentirse y voltearse de los caminos pecaminosos. Obviamente, si queremos que Dios se mueva a nuestro favor respondiendo nuestras oraciones, debemos apartarnos de todo pecado que conozcamos, y debemos buscar el carácter y los caminos de Dios. También podemos pedirle que nos revele cualquier pecado que tengamos y que sea desconocido para nosotros, para que podamos arrepentirnos de ello igualmente. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, y seré absuelto de gran transgresión. Salmo 19:12-13. En el siguiente capítulo, vamos a discutir los obstáculos que pueden impedir nuestra oración, y que pueden ser clasificados ya sea como pecados voluntarios o pecados ocultos, pero que de todas maneras, necesitamos tratar con ellos, a fin de poder tener una oración efectiva. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5:16. A medida que tú cumples con estos 4 requisitos: humillarte a ti mismo, orar, buscar el rostro de Dios, y alejarte de tus caminos pecaminosos, Dios promete que va a escuchar tus oraciones, y que va a suplir todas tus necesidades. Y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Segunda Crónicas 7:14. El pasaje de la escritura anterior remarca la forma como debemos acercarnos a Dios, y los siguientes pasajes muestran la forma como debemos orar. Jesús enseñó la forma como debemos orar. Aquellos que no están acostumbrados a hablar con Dios, muy frecuentemente hacen la siguiente pregunta: ¿cómo es que debo orar? Aún los discípulos que vivieron y ministraron conjuntamente con Jesús, lucharon para poder entender la oración, pero ellos reconocieron que Jesús tenía el tipo de vida de oración que ellos habían deseado. Ellos le preguntaron a Jesús que les enseñara cómo orar, y por lo tanto, Jesús se tomó el tiempo necesario para instruirlos en lo que debían hacer, y lo que no debían hacer, cada vez que hablaran al Padre Celestial. Hoy en día, todos nosotros podemos seguir estas mismas instrucciones, tal y como se encuentran remarcadas en las enseñanzas de Jesús, en el capítulo 6 del libro de Mateo. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos,
porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Mateo 6:2.58. Lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer para orar. Jesús enseñó que cuando oramos, necesitamos mantener nuestro corazón puro y tener los motivos correctos. No debes orar solo para ser visto de los demás. No debes usar vanas repeticiones. La oración es una comunicación personal entre tú y Dios. Cuando la gente ora solo para presumir a los demás acerca de la profundidad de su espiritualidad, sin lugar a dudas, sus oraciones son impedidas y carecen de efectividad. Los hipócritas son aquellas personas que dicen una cosa, pero hacen otra cosa diferente. Este tipo de comportamiento es como aquella muchacha que estaba poseída con el espíritu de adivinación, y que siguió a Pablo por todos lados, de la cual ya leímos en el libro de Hechos capítulo 16. Ella parecía estar diciendo las cosas correctas, pero no las estaba diciéndolo motivada por las razones correctas, o con el espíritu correcto. Aquellas personas que hallan placer al tratar de probar su supuesta madurez espiritual, nunca se permiten a sí mismos poder experimentar la pureza de las bendiciones de Dios, las cuales solo pueden ser reveladas por medio de orar la voluntad de Dios con un corazón puro. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos, y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Santiago 4:2.23. Por lo tanto, cuando oramos, no debemos preocuparnos acerca de lo que otras personas están haciendo, o están pensando, y no debemos tratar de presumir o hacernos notar. Además de esto, no vamos a tratar de alcanzar a Dios, por medio de usar palabras muy adornadas o fórmulas de oración. Dios puede ver a la persona detrás de las palabras, y no nos juzga basados en lo elocuente de nuestras palabras. Tampoco debemos estar repitiendo necedades o cosas que no tengan sentido, sin pensar siquiera en lo que estamos hablando. Dios les responde a aquellos cuyos corazones son sinceros, y que tienen los intereses de Dios en su mente. Cuando Dios mandó a Samuel para que ungiera a un nuevo rey de Israel, de entre los hijos de Jesé, Samuel asumió que las cualidades para el reinado podrían ser reveladas a través de la estatura física. Él estaba pensando desde un punto de vista terrenal. El Señor muy rápidamente tuvo que recordarle que él no había escogido a un hombre específico para que guiara al pueblo, debido a su apariencia externa, sino debido a la calidad del hombre interior. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:2.7. Debes buscar un lugar privado, en donde puedas retirarte, a fin de poder tener comunión con Dios, para que de esta manera estés menos inclinado a sentir orgullo espiritual, o a buscar cualquier tipo de gloria para ti mismo ante los ojos de los demás. Debes reconocer que el Padre Celestial ya conoce tu necesidad, aún antes de que se la pidas. Otra vez, el hecho de orar a Dios con un corazón sincero, en un lugar privado, te va a permitir cosechar la recompensa en público. Jesús advirtió a los discípulos que debían orar teniendo las intenciones correctas. Él también les enseñó que deberían confiar en la provisión de Dios. Dios está consciente de todas tus necesidades, de tal manera que puedes creer en Él, y puedes confiar en Él, para que provea todas tus necesidades en su tiempo. Un modelo para una oración efectiva. Tal y como hemos discutido anteriormente, muchos cristianos cometen el error de rendirse y no seguir esperando en Dios, justo antes de recibir sus milagros que vienen de Él. Para evitar que esto les sucediera a los discípulos, y para ayudarlos a mantener el enfoque y la perspectiva correcta, Jesús les dio el siguiente modelo para una oración efectiva, y para poder permanecer en la voluntad del Padre Celestial. Vosotros, pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Mateo 6:2.9-13,
Jesús les enseñó a sus discípulos que deberían comenzar a orar, por medio de mostrar honor y respeto al Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Favor de ver versículo 9. Siempre debes de tomar el tiempo necesario para adorar a Dios, antes de hacer cualquier petición. A través de toda la palabra de Dios, la verdadera adoración atrae la presencia y el poder del Señor. Cada vez que adoramos a Dios, estamos siendo introducidos a su presencia. En Primera de Crónicas las 16 y 27 dice lo siguiente: gloria y majestad están delante de él, poder y alegría en su morada. Todas aquellas personas que son adoradores de todo corazón, van a ser sobrecogidos por la gloria de Dios. En la santa presencia de Dios, no existe lugar ni para el orgullo, ni para el egoísmo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo las 6 y 10. Orar por la voluntad de Dios, significa pedir por aquello que ya ha sido hecho en el cielo, para que tenga su manifestación física sobre la tierra. Tú debes tener el mismo tipo de mente que Jesús tuvo, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas las 22 y 42. Para poder tener este tipo de mentalidad, tienes que desarrollar un nivel de confianza y de fe en Dios, que afirme que cualquiera que sea su voluntad para tu vida, eso está bien. Muchas veces, nos encontramos titubeantes para pedir por la voluntad de Dios, debido a que esto significa tener que rendir nuestro control personal. Esto significa tener que depender totalmente de Dios para nuestra guía y dirección. Aún más importante, esto significa tener que rendir aquellas cosas que nuestra naturaleza carnal ama, a fin de poder descubrir lo que el Espíritu Santo tiene preparado para nosotros. Siempre necesitamos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. De nuevo, muchas oraciones tal vez no van a ser contestadas, debido a que han sido hechas con objetivos egoístas, o con intenciones pecaminosas. Génesis 11:2.1 dice que muy temprano en la historia de la humanidad, la tierra tenía un solo lenguaje, y hablaba las mismas palabras. Pero la gente intentó construir una torre cuyo techo pudiera llegar a alcanzar hasta el cielo, solo para levantar el orgullo personal de las gentes. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:2.4. Debido a que la gente buscó sus propios propósitos egoístas, Dios tuvo que intervenir y confundir su lenguaje, de tal manera que ellos no pudieron entenderse unos a otros, sin importar la forma como hablaban. Esto apagó completamente su programa de construcción. Siempre es mucho mejor, primeramente, consultar a Dios, en lugar de arriesgar desperdiciando el tiempo, construyendo algo que va a ir en contra de su voluntad. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Mateo las 6 y 11. Sin importar qué tantas dificultades estés atravesando, debes pedirle a Dios que supla continuamente tus necesidades diarias. Él ha prometido que a medida que somos generosos, y les compartimos a los demás, debido al amor que tenemos por Dios, Él va a suplir todo aquello que necesitamos. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses las 4 y 19. Cuando oramos a Dios para que nos dé nuestro sustento diario, esto no solo le recuerda su palabra, sino que también prepara el camino para que su voluntad sea hecha en tu vida. La viuda que encontramos en Primera Reyes capítulo 17, pudo testificar el poder proveedor de Dios, de primera mano, después de haberle declarado al profeta Elías que ella estaba preparando la última comida para ella y para su hijo, y que estaban preparados para morir. Elías le profetizó a ella que sus provisiones nunca se iban a acabar y que la harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Primera Reyes las 17 y 16. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mateo las 6 y 12. ¿Cómo podemos esperar recibir perdón de los demás, cuando nosotros mismos rehusamos operar en el perdón? Vamos a ver nuevamente este importante concepto en el siguiente capítulo. El hecho de mantener falta de perdón es una herida que corroe la misma esencia del poder espiritual y de tu favor delante de Dios. En Mateo las 18 y 23:35,
Jesús contó la historia de un siervo que había sido perdonado de una deuda muy grande por su amo, que era el rey, pero más tarde, él no aplicó esa misma misericordia y perdón a su compañero consiervo. Por lo tanto, el perdón que el rey le había impartido fue cancelado. Cuando nosotros rehusamos perdonar a otros por sus pecados, nuestro Padre Celestial también rehúsa perdonarnos a nosotros. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Mateo 6:14-15, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Mateo 6:13. Nunca te coloques en tal estado de comodidad, con relación a tu salvación, que llegues a sentir que ya nunca más puedes ser tentado. Muchas gentes se han encontrado a ellos mismos enredados en un mundo de engaño tan profundo, debido a este tipo de mentiras engañosas. Aunque el diablo está peleando fuertemente en contra de nuestro espíritu, nuestras más grandes batallas las encontramos dentro de nosotros mismos. La fuerza que tiene la garra de la tentación, tiene su origen en nuestros propios deseos. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Santiago 1:2.13-16. Debes orar para que Dios te mantenga en el tipo de mentalidad correcto, cada vez que se te presente algo que es malo, pero que la apariencia se ve como algo muy deseable. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Mateo 6:13. El modelo de oración de Jesús comienza y termina honrando al Padre Celestial y afirmando el reino de Dios. Anteriormente en la oración, Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Versículo 10. Se añadió énfasis. Siempre debemos recordar que el reino de Dios le pertenece solo a Dios, y siempre debemos darle a Dios la honra que solo Él merece. Manteniendo una actitud de oración. El pasaje final de la escritura que tomamos de 1 Tesalonicenses, nos ayuda a entender cómo poder mantener el tipo de mentalidad que nos ayude a orar continuamente. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. 1 Tesalonicenses 5:16-22. Regocijaos siempre, regocíjate. Normalmente encontramos muy fácil poder regocijarnos cuando todas las cosas van bien. Pero Pablo dijo que tenemos que regocijarnos siempre. Cada vez que tú estás encarando algo que significa un reto para ti, o algo que es muy traumático en tu vida, te puedes regocijar por medio de pensar y recordar alguna ocasión cuando Dios te liberó en el pasado, y pensar que tu situación presente también podría ser mucho peor, o la forma como Dios puede usar esta situación presente para tu bendición. Y sabemos que, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. A medida que tú piensas en estas cosas, debes comenzar a alabar a Dios por su misericordia y por su gracia. Cada vez que tú te sientes muy débil para orar, la alabanza puede ser tan poderosa como la oración misma. Vuelve a enfocar tu mente en la presencia y en el poder de Dios. Orar, sin cesar orar cuando todo va bien, te prepara para que puedas permanecer firme espiritualmente cuando las cosas van mal. Otra vez, orar sin cesar no significa que tú vas a estar orando en voz alta las 24 horas del día, sino que vas a permanecer consciente de la presencia de Dios, y que vas a estar en comunión continua con Él, con una actitud de adoración, estando dispuesto a escuchar su voz. Darle gracias a Dios por todas las cosas. Debes darle gracias a Dios en todas las circunstancias, porque al hacer esto, estás cambiando toda tu perspectiva. Tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi cilicio, y me has ceñido de alegría.
para que mi alma te cante alabanzas, y no esté callada. Oh Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. Salmo 32.11-12. Mientras que en algunos asuntos, necesitamos descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, siempre podemos saber que darle gracias a Dios, en todo tiempo, está de acuerdo a su voluntad. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5:18 se añadió énfasis. Dios ama cuando le damos gracias por todas las bendiciones en nuestra vida. Cuando hacemos esto, estamos reconociendo que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1:2.17. Aunque Dios te da las habilidades para poder realizar ciertas tareas, y para poder aprender cosas nuevas, no te perteneces a ti mismo. 1 Corintios 6:19. Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. Juan 15:2.5. Nunca debemos olvidar al Dios que nos bendice, ni siquiera, mientras gozamos de sus bendiciones. Honrando a Dios en todas las cosas. Las instrucciones de Pablo en el resto del pasaje, nos muestran cómo debemos mantener una estructura mental, para poder tener comunión con Dios, y poder recibir su sabiduría y sus bendiciones. Estas instrucciones nos ayudan para poder honrar a Dios en todas las cosas. No contristéis al Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5:19. Cuando Dios nos habla a través de su Espíritu Santo, tenemos que escuchar, y tenemos que obedecer, con un corazón dócil y dispuesto. Nunca debemos ignorar o rechazar lo que Dios está diciendo, ni apagar el fuego de su unción. En Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados, para el día de la redención. No menospreciéis las profecías. 1 Tesalonicenses 5:20. Cuando la verdad de Dios sale a la luz, debemos rendirnos y obedecerla. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Versículo 21. Es vital poder ser capaz de discernir la voz de Dios. De la misma manera como debemos escuchar la verdadera palabra de Dios, también debemos rechazar todo aquello que no viene de Él. Cuando pensamos que estamos escuchando algo de Dios, o cuando estamos escuchando a otros profetizar, debemos probar todas esas ideas y palabras, por medio de compararlas contra la palabra de Dios. Y todo aquello que es bueno debemos retenerlo. Parte de examinar todas las cosas cuidadosamente consiste en discernir el espíritu o el motivo de una persona, y no solo recibir lo que esa persona está diciendo. El diablo sabe que no siempre puede impedir que la palabra de Dios prevalezca, y por lo tanto, él va a intentar manipular los propósitos originales de Dios. Algunas veces, tú puedes encontrar a alguien que parece estar diciendo todas las cosas correctamente, pero que tiene los motivos e intenciones equivocados. Esta persona puede estar hablando como fruto del orgullo, o puede estar intentando manipular a los demás. Dos personas con motivos diferentes pueden estar diciendo la misma cosa, pero provocando efectos diferentes. Uno va a estar edificando, mientras que el otro va a estar tratando de controlar y destruyéndolo todo. Absteneos de toda forma de mal. Versículo 22. Este versículo nos recuerda una vez más que el hecho de estar en una correcta relación con Dios es básico para poder escuchar su voz. Debemos buscar los caminos de Dios, primeramente, y antes que cualquier otra cosa, y debemos enfocarnos y seguir buscando el reino de Dios. Orando en el nombre de Jesús. A medida que concluimos este capítulo, quiero enfatizar un elemento muy importante acerca de la oración. Jesús nos enseñó cómo orar al Padre Celestial en su nombre. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:12-14. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Juan 15:16. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, y recibiréis,
para que vuestro gozo sea completo. Juan las 16 y 23-24, cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos orando en su autoridad. Él desea que nosotros podamos recibir la respuesta para nuestras oraciones, a medida que oramos de acuerdo a su voluntad. Debes notar que cuando hacemos nuestras peticiones en el nombre de Jesús, debemos orar con fe. Nuestra vida también debe estar produciendo fruto piadoso por medio de mantener y llevar a cabo en nosotros la naturaleza y las obras de Jesús. A medida que participamos en la obra de Dios en el mundo, y a medida que oramos al Padre en el nombre de Jesús, vamos a recibir todo aquello que hemos pedido, y vamos a ser llenos de gozo. Una total dependencia de Dios. Todos estos pasajes de las Escrituras nos dan una gran visión interior, y nos instruyen con relación a la forma en que debemos acercarnos a Dios, y la manera en que Él desea que nosotros oremos. A medida que tú sigues estos modelos en tu vida de oración, vas a ser capaz de tener comunión con el Padre Celestial, y de convertirte en un valioso instrumento por medio de la oración. En todo lo que tú hagas, debes mantener los motivos correctos, y debes depender en el Señor Jesucristo, a fin de poder recibir su entendimiento. Jesús recibe nuestra completa dependencia en Él como una forma de adoración. Capítulo 6. Venciendo obstáculos para las respuestas de las oraciones. En este capítulo, vamos a explorar los obstáculos más importantes que nos impiden tener comunión con Dios, y que obstruyen nuestras oraciones, para que éstas no sean contestadas. También, vamos a ampliar algunos de los temas que tocamos en el capítulo anterior con relación a acercarnos a Dios en oración. La falta de un corazón puro. El primer impedimento que encontramos es la falta de un corazón puro. La Escritura dice lo siguiente: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor, y justicia del Dios de su salvación. Salmo 24 2.35, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1 2.14-16. Tener un corazón puro no significa que tú nunca vas a tener luchas con pecados y con debilidades. 1 de Juan 2.1-2 dice lo siguiente: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Cuando pecamos, podemos orar al Padre Celestial pidiéndole perdón, en base al sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Podemos recibir la ayuda de Dios para nuestras luchas personales. Acudir a Dios con un corazón puro significa que tú has pedido perdón por tus pecados, y que tus intenciones están sin engaño, sin amargura alguna. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32 2.2. Deshonestidad ante Dios. La falta de un corazón puro puede ser manifestado en forma de deshonestidad ante Dios. Cuando las gentes que amamos nos mienten, o tratan de engañarnos, frecuentemente nos decimos a nosotros mismos: ¿cuánto hubiera yo deseado que él o ella fuera honesto o honesta conmigo? Tú sabes, ellos están ocultando cosas, y que están cubriendo muchas otras, pero aún así, todavía deseas que ellos se abran, y sean honestos y verdaderos. Dios siente acerca de nosotros, de la misma manera como nosotros sentimos acerca de los demás. Imagínate que has tenido un médico familiar chapado a la antigua, y que te ha tratado durante muchos años, que conoce muy bien tu historial médico, tanto físico como mental. Un día, tú vas a visitarlo, y niegas completamente todos los años de tu historial médico ante él. Tu médico familiar ciertamente va a cuestionar los motivos, pero él también va a tener una seria interrogante acerca de tu salud mental, porque tú vas a estar negando realidades y hechos que son obvios. Esto es el equivalente de lo que hacemos cuando vamos delante de Dios, negando el pecado y los lugares oscuros que tenemos en nuestra vida. El apóstol Juan escribió: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1 2.6, 8. El único camino para poder tener un corazón puro, es decirle a Dios toda la verdad. Dios, aquí estoy enfrente de ti. Soy un mentiroso. Soy un pecador. Hice todas estas cosas malvadas, y necesito que tú me liberes, en el nombre de Jesús. Quiero ser real y verdadero contigo, y quiero que quites de mí todo este pecado, y toda esta rebeldía. Por favor, perdóname y ayúdame a vivir de acuerdo a tu naturaleza, cubriendo nuestra verdadera naturaleza. Jesús se estaba refiriendo a la pureza de corazón cuando él reprendió a los fariseos en Mateo las 23 y 26. Fariseo ciego. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Muy frecuentemente, todos nosotros intentamos en vano limpiar las cosas externas, a fin de cubrir todo aquello que se encuentra dentro. Nos gusta vernos bien ante los demás, y aún delante de Dios, pero nunca vamos a poder esconder nuestra verdadera naturaleza de Él. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, y sírvele de todo corazón, y con ánimo dispuesto. Porque el Señor escudriña todos los corazones, y entiende todo intento de los pensamientos. Primera Crónicas 28 2.9. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. Proverbios las 20 y 27. Mientras Jesús lavaba los pies de sus discípulos, Él estuvo enseñándoles acerca de la limpieza espiritual, y acerca de la suciedad espiritual. Luego echó agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió, y le dijo: Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: Jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No todos estáis limpios. Juan 13 2.5-11. El comentario bíblico de Wycliffe explica acerca de este evento: el acto de lavar los pies fue un símbolo de la limpieza interior. El lavamiento de la regeneración lo hace a uno completamente limpio ante los ojos de Dios. Esto está simbolizado en el bautismo cristiano. La limpieza subsecuente de las manchas de maldad no es un sustituto para la limpieza inicial, pero solamente encuentra significado ante la luz de la primera. El sacrificio de Jesús nos trae un perdón completo y una reconciliación total con el Padre Celestial. Pero aún seguimos necesitando el continuo perdón y la limpieza continua para los pecados que cometemos, de tal manera que podamos mantenernos en comunión con Dios. 1 Juan 1 2.9 dice lo siguiente: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Negando nuestra verdadera condición. Muy frecuentemente es muy difícil para nosotros poder aceptar la verdad, con relación a nuestra condición espiritual, y con relación a la suciedad que todavía encontramos dentro de nosotros, incluso cuando esto está siendo señalado por el Dios que todo lo sabe, Jesucristo mismo. Este fue el problema que tuvo Pedro en Marcos capítulo 14. Cuando Jesús le advirtió a Pedro acerca de que lo iba a negar, Pedro contestó: Aunque tenga que morir contigo, ¿no te negaré? Y todos decían también lo mismo. Marcos las 14 y 31. La verdad ya había sido revelada por Jesús. Sin embargo, después de que Jesús fue arrestado y llevado por los soldados a la casa del sumo sacerdote para ser juzgado, Pedro intentó meterse a ese lugar, sin ser notado, caminando por los patios de la casa, a medida que esperaba ver lo que iba a suceder. Después de que fue visto e identificado por una muchacha sirviente, y por otros, como uno de los discípulos de Jesús, él respondió muy enojado: Yo no conozco a este hombre de quien habláis. Versículo 71. 3 veces, Pedro negó a Jesús antes de que cantara el gallo 2 veces, justamente como Jesús lo había predicho. Favor de haber Marcos las 14 y 66-72.
el Espíritu Santo nos limpia. Todos los discípulos de Jesús, o lo negaron, o lo abandonaron. Judas fue mucho más allá, y de hecho lo traicionó. Pero, después de que Jesús se levantó de entre los muertos, Él les dio a los 11 discípulos restantes el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Jesús sabía que todos ellos necesitaban el Espíritu Santo dentro de ellos, para ayudarles a vencer su naturaleza pecaminosa. Pablo escribió, y esto erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6 y 11, el Espíritu Santo viene y nos limpia por dentro, capacitándonos, a fin de que nos convirtamos en testigos efectivos para Cristo Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos, Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan 20 y 21-22, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:2.8, la gente ya no te va a ver solamente a ti, sino que también van a ver al Espíritu Santo de Dios, que va a estar brillando a través de tu propio espíritu. Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4 y 23-24, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Mateo 5:2.8, ¿por qué esconder tus debilidades de aquel que es el médico perfecto para todas las cosas? Nunca las cubras. Deja que Jesús las quite de ti. Dile a Jesús, Señor, lo único que he estado haciendo son actos religiosos, en lugar de desarrollar una verdadera relación contigo. Tengo odio, amargura, y falta de perdón en mi corazón. Líbrame para que yo ya no sea controlado por esta naturaleza pecaminosa, y hazme completamente libre, en el nombre de Jesús. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8 y 13. Pídele al Padre Celestial que te bautice con su Espíritu Santo, y yo te garantizo que Él va a comenzar a limpiarte y a guiarte. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Mateo 3 y 11, Lucas 3 y 16. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12 y 29. El fuego de Dios es purificador. Purifica y limpia. El Espíritu Santo es un don para todos nosotros. A través de la obra del Espíritu de Dios en nosotros, podemos identificar y hacer a un lado nuestra naturaleza pecaminosa, y tomar la naturaleza de Dios a cambio. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mi camino malo, y guíame en el camino eterno. Salmo 139 2.23-24. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5 2.1. Cuando tienes un corazón puro, tú puedes ir ante Dios y decirle, Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendice a mi esposa y a mis hijos. Yo también te necesito el día de hoy, y Dios te va a escuchar, y va a comenzar a enviar sus ángeles para contestar tus peticiones. Es muy importante tener un canal limpio para comunicarse con Dios, porque la oración es donde Dios se revela y te da las respuestas que estás buscando. Por años, yo he podido experimentar respuestas de Dios, las cuales vienen a través de la oración. A través de mis 16 años de predicar el Evangelio de Cristo Jesús, he podido visitar 85 naciones, pidiéndole a Dios, y orando a Él en busca de respuestas. Como resultado de estas experiencias milagrosas, he podido descubrir una verdad que es extremadamente importante. Cuando buscamos a Dios, y somos reales ante Él, evaluándonos honestamente delante de Él, y admitiendo la verdad acerca de nosotros, y cuando le pedimos su ayuda, Él nos va a guiar en el camino correcto, y nos va a dar las respuestas que necesitamos. Cuando tú comienzas a reconocer esta verdad, y buscas a Dios, y le confiesas todas tus faltas y problemas, a Él le va a encantar recibirte.
De la misma forma como los padres en el mundo natural se sienten orgullosos cuando sus hijos les dicen la verdad, igualmente sucede con nuestro Padre Celestial cuando nos acercamos a Él con sinceridad y pureza de corazón. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mateo 7:2.78. Ignorando los asuntos de mayor importancia, el libro de Isaías abre con una situación en la cual Dios rehúsa recibir las oraciones y los sacrificios del pueblo de Israel. ¿Cuál es la razón? Ellos no estaban buscando a Dios verdaderamente. Al contrario, ellos solo estaban observando ritos religiosos y presentando sacrificios inútiles, mientras que al mismo tiempo estaban ignorando las necesidades de todas aquellas otras personas alrededor de ellos, los huérfanos, las viudas y muchos otros en su sociedad, que no estaban recibiendo la justicia que necesitaban. El Señor les dijo: no traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas, las aborrece mi alma. ¿Se han vuelto una carga para mí? Estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Isaías 1:2.13-15. Este pasaje es muy parecido a las declaraciones que Jesús hizo a los fariseos, que se enfocaban más en los ritos religiosos que en el amor, compasión, justicia hacia los demás, lo cual es el corazón de la ley. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho, sin descuidar aquellas. Mateo 23:23. Tal y como vamos a discutir más ampliamente en el siguiente capítulo, Dios quiere una vida sacrificada, un tipo de vida que esté totalmente sometido a Él, y que no se enfoque solamente en ritos religiosos, o para meramente satisfacer tus propios deseos egoístas a expensas de otras personas. Cuando nos involucramos en este tipo de prácticas, Dios va a rechazar nuestros sacrificios, e incluso, va a cerrar sus oídos a nuestras oraciones. El pueblo de Israel hizo enojar a Dios, por medio de buscar respuestas de Él, pero sin tener la intención de dejar sus malos caminos. El Señor les advirtió que deberían dejar su maldad, y que en lugar de ello, deberían buscar hacer justicia a los demás. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora, y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Isaías 1:2.16-18. Enojo y falta de perdón. En el último capítulo, pudimos discutir acerca de la falta de perdón, mientras miramos el modelo de Jesús para la oración. Esta área es tan importante, que es digna de revisarla una y otra vez. Supongo que tú le dices a Dios: Señor, tú solo estás a una oración de distancia, y yo necesito que tú contestes mis peticiones, pero en tu corazón y en tu mente tienes odio hacia tu vecino. O tal vez tú estás aferrándote a la amargura, debido a algo que sucedió hace 15 años. Tú le estás pidiendo a Dios que bendiga a tu marido, a tus hijos, a tus vecinos, pero detrás de todo ello, existe un volcán de enojo, con el cual nunca has tratado. Varias semanas antes de que yo tuviera mis primeras visiones del infierno, Dios comenzó a quitarme las cáscaras espiritualmente, como si yo fuera un plátano. Él me dijo que yo tenía que perdonar a cualquiera contra quien yo tuviera falta de perdón o resentimientos. Yo no podía recibir las revelaciones de Dios sin primero tener que tratar con estas cosas. Esto puede parecer algo sin importancia, pero yo incluso tuve que perdonar a un vendedor de quien había comprado una alfombra. Él tomó mi dinero, pero nunca me entregó la mercancía, y estuve furiosa con él durante mucho tiempo. Pero esto me estaba afectando espiritualmente. Además de esto, en ese entonces, estaba casada con mi primer marido, y era muy dura con él, debido a que yo no lo entendía.
Por ejemplo, algunas veces él se tomaba una cerveza con sus amigos, y en lugar de que yo le ministrara con amor, de inmediato, yo comenzaba a atacarlo por ello. Yo era tan religiosa, y yo pensaba que mis acciones podrían hacer que él se fuera al infierno, y por eso, yo solía abrir la Biblia y leerle pasajes de la Escritura. Él era un muy buen hombre, pero yo todavía tenía que aprender bastante acerca de la misericordia de Jesús, y tuve que aprender esto a base de golpes. Yo no estoy haciendo propaganda a favor de beber cerveza, pero he mencionado este incidente para poder apuntar el hecho de que las gentes están atravesando todo tipo de cosas en sus vidas, y a medida que ellos tratan de salir de ellas, no necesitan que nosotros estemos dándoles de golpes con la Biblia en su cabeza, tal y como yo lo hice con mi exmarido. Favor de ver Primera de Pedro 3:2.14. Dios en verdad tuvo que podarme y cortar cosas de mí, porque yo era tan religiosa. De hecho, Él tuvo que poner mis pies nuevamente sobre la tierra. Después de 6 meses de preparación, Dios me reveló: te estoy preparando para llevarte en un viaje, y cuando tú vayas en ese viaje, tú debes estar completamente rendida hacia mí. Tú tienes que poder entender que todo lo que te voy a mostrar es real. Pero, de nuevo, primeramente, yo tenía que tratar con la falta de perdón y con los resentimientos de mi corazón. Jesús dijo: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5:23-24. Si tú tienes amarguras o falta de perdón, o resentimientos en tu corazón, debes decírselo al Padre Celestial, y debes pedirle que te libere en el nombre de Jesús. Debes orar para que el amor de Dios te llene, y que pueda convertirte en un vencedor, en todas y cada una de las áreas de tu vida. Orgullo. Una de las ataduras autodestructivas más grandes es el orgullo, lo cual hicimos notar en esta discusión acerca de cómo acercarnos a Dios. El engaño mortal del orgullo limita tu crecimiento, para todo aquello que puede ser obtenido solo por medio del ingenio y capacidad humanos, e impide que puedas admitir tus propios errores, y tomar la iniciativa para poder cambiarlos, y aún te impide poder orar a Dios por ellos. El orgullo fue el punto débil del rey Saúl, y ha sido el tendón de Aquiles detrás de la caída de muchos grandes hombres y mujeres, a través de toda la historia. Después de la continua desobediencia de Saúl, el Espíritu del Señor se apartó de él. Al ver que Dios ya no le hablaba, y que ya no contestaba sus oraciones, Saúl decidió pedir consejo a una medium para invocar al Espíritu de Samuel buscando que le diera guía en su vida. Favor de ver 1 Samuel 28. Qué final tan diferente hubiera tenido esta historia si Saúl se hubiera arrepentido delante de Dios con un corazón sincero, y entonces hubiera orado pidiendo dirección con relación a la batalla que tenía pendiente en contra de los filisteos. Pero al contrario, Saúl se fue a la batalla, y después de ser herido, cometió suicidio por medio de caer sobre su propia espada. Favor de ver 1 Samuel 31. El orgullo dice: no admitas tus errores. Esto va a hacer que te sientas humillado. Al contrario, debes continuar rigiendo como si tú supieras lo que estás haciendo, y no debes permitirle a nada ni a nadie que te convenza para cambiar. A medida que tú asientes tu cabeza, poniéndote de acuerdo con esta declaración, el orgullo, en forma sutil y gradual, te lleva hacia una caída trágica. Favor de ver Proverbios 16 y 18. Proverbios 11:2.2 revela que aquella misma cosa que los individuos orgullosos están tratando de evadir, que es la vergüenza, es lo que eventualmente están atrayendo a sí mismos. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Pero con los humildes está la sabiduría. El orgullo no deja lugar para el crecimiento, y apaga totalmente a la sabiduría. No tiene paciencia alguna, y es muy rápido para hacer decisiones, sin consultar primeramente a Dios. El éxito de la oración depende en la persistencia y en el poder de Dios. Rendirse muy rápidamente te va a robar la experiencia de poder testificar del poder de Dios, y de poder gozar de sus bendiciones milagrosas. Falta de crecimiento espiritual. Una atadura final es la falta de crecimiento espiritual, lo cual puede derivarse de la apatía espiritual. A medida que tú creces en el entendimiento de Dios y de sus caminos, y que aplicas su palabra con fe, obedeciendo a Dios,
es que vas a experimentar más poder en la oración. Es muy importante que sepas que el poder que Dios quiere darte es la habilidad para ser libre de los hábitos pecaminosos y no tener que rendirte a la tentación, así como el poder para que puedas trabarte en combate y guerra espiritual en contra del diablo. Cuando tú naces de nuevo y te conviertes en un nuevo cristiano, hay muchas cosas que Dios conoce, las cuales tú no estás listo para poder digerir espiritualmente. Un bebé recién nacido tiene que ser alimentado con leche durante un buen tiempo. Él tiene que ser cambiado, cargado, tiene que ser amado y motivado. Esta es la misma forma como Dios te trata a ti y a mí. Él nos cuida y nos protege hasta que somos renovados por su palabra, y que podemos convertirnos en siervos maduros para Él. Desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Pedro 2:2. Porque todo el que toma solo leche, no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hebreos 5:13-14. Algunas veces puede parecer que mientras más creces en la palabra de Dios, más retos tienes que enfrentar y confrontar en tu vida. Esto simplemente significa que tu crecimiento espiritual te está dando la habilidad para poder retener la carne fuerte de la palabra de Dios, y un sentido agudo para poder discernir entre el bien y el mal. Santiago escribió: «Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Santiago 1:2.23. Esto también te está permitiendo crecer mucho más. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Juan 15:2.2. Gózate en todo esto. Dios es todopoderoso y santo, y es solamente a través de Cristo Jesús que tú puedes ser reconciliado con Él, y que puedes nacer para la vida eterna. Y solamente a través de esta reconciliación, es que tú puedes crecer espiritualmente y tener una vida efectiva de oración. Esta es la razón por la cual yo quiero preguntarte una vez más: ¿ya has nacido de nuevo? Si no lo has hecho, debes arrepentirte de tus pecados, recibir el perdón a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz por ti, y debes comenzar a vivir una vida que esté totalmente entregada a Dios. Si tú cometes errores, tal y como todos los cometemos, y si tú caes, debes arrepentirte rápidamente en el nombre de Jesús, volver a levantarte, y seguir viviendo una vida completamente entregada a Dios. Tú debes creer que Cristo Jesús murió en la cruz, derramó su sangre por ti, y entregó su vida por ti en sacrificio. Cuando tú le pides a Cristo Jesús que entre en tu corazón, que salve tu alma, y que perdone todos tus pecados, tú estás naciendo otra vez a través del Espíritu del Dios viviente. Él te limpia de tus pecados, y te hace completamente nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. La Biblia dice: Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Lo ha dicho Él, y no lo hará, ha hablado, y no lo cumplirá. Números 23:19. Dios va a hacerlo tal y como Él te lo ha prometido. Por lo tanto, los nuevos cristianos y los cristianos maduros igualmente, todos necesitamos recordar que cuando entramos en este pacto con Dios, somos hechos una nueva creación en Cristo Jesús. Él te va a ayudar para que puedas vencer los obstáculos y las tentaciones que estás enfrentando. Él te va a dar la leche de su palabra, y entonces, a medida que tú maduras más, Él te va a dar la comida sólida de la palabra de Dios. A medida que tú lees y estudias la Biblia, y a medida que tú te sometes a la obra del Espíritu Santo en tu vida, tú vas a ser más y más fuerte en el Señor. De nuevo, tal vez vas a cometer errores, pero los errores son parte del proceso de crecimiento y aprendizaje. A medida que tú creces, tú vas a pensar que lo sabes todo, cuando en realidad no sabes nada. Vas a caer sobre tu rostro muchas veces. Esto lo hace un bebé en el mundo natural, que se cae una y otra vez, pero sigue intentando levantarse, hasta que adquiere la habilidad de poder caminar sin tambalearse. Algunas veces Dios va a amortiguar tus caídas, y en otras ocasiones, te va a permitir caer, para que puedas aprender de todas estas caídas y moretones.
pero Él siempre te va a sacudir el polvo, y te va a ayudar, para que puedas levantarte otra vez. Debes correr a Dios en tiempos de tribulación, en lugar de tratar de esconderte de su presencia. A través de toda nuestra vida, vamos a tener que enfrentar muchas tribulaciones. Favor de ver, Job 14 2.1. Juan las 16 y 33. Pero Dios es capaz, y está dispuesto a librarnos de todas ellas, si solo somos capaces de darnos cuenta, que Él, solo está a una oración de distancia. La mejor defensa en contra de las ataduras. Mientras más tú busques el rostro de Dios, y sigas sus instrucciones, más vas a poder ver la manifestación de su liberación, y de su poder, obrando a favor tuyo. Pero tú debes permanecer diligente buscándolo a Él, y nunca rendirte. Debes darle a Dios el primer lugar en tu vida, para que tu vida no sea consumida por las crisis, sin que tú tengas ninguna revelación o idea de cómo poder escapar de ellas. La mejor defensa en contra de las manifestaciones futuras de la naturaleza pecaminosa, y de los ataques del diablo, es hacer tiempo ahora mismo, para tener comunión con Dios. Entonces, cuando todas estas cosas aparecen, tú ya has obtenido la revelación que necesitas acerca de cómo derrotarlas, por medio de leer las Escrituras, y por medio de la oración. En lugar de llenarte de pánico, tú te vas a levantar en valentía, y las vas a confrontar con la palabra de Dios. Si tú no aprendes cómo hacer esto, todas ellas van a seguir desestabilizando tu vida, y apartando tu atención de las cosas de Dios. ¿Alguna vez has conocido personas que se mueven de un trabajo a otro una y otra vez? Ellos comienzan un nuevo trabajo constantemente, cada vez que surge un conflicto, porque ellos no han podido dominar el arte de resolución de conflictos. El mismo resultado puede ocurrir espiritualmente en tu vida cotidiana. Cuando tú fracasas al ser entrenado en tu control personal y en la guerra espiritual, a través de la palabra de Dios y del poder de la oración, tú vas a estar huyendo continuamente de tus batallas, en lugar de tomar el tiempo para ganarlas. Continuamente te vas a encontrar peleando batallas perdidas, en lugar de trabarte en la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6 y 12. Cuando tú tratas continuamente de componer las cosas con tus propias fuerzas, y sin la ayuda de Dios, tú te vas a frustrar, a fatigar, y te vas a desgastar totalmente. Esto va a causar que tú te rindas eventualmente. Tú comienzas a aceptar cosas en tu carácter, las cuales tú podías haber podido cambiar. O también, te conformas y terminas con recibir cualquier cosa que el diablo te arroje como si fuera tu situación normal en la vida. Tú llegas a aceptar la mediocridad como tu forma de vida, en lugar de verla como otro obstáculo más, siendo que tienes el poder de vencerlo por medio de Cristo Jesús. El obispo Blomer contó lo siguiente: en una ocasión tuve un sueño donde fui arrebatado por el Espíritu Santo, y fue llevado a lo que yo creo es el cielo. Estaba yo parado en un balcón, y el ángel del Señor me dijo: este es el balcón de las edades. Yo miré por encima del balcón, y parecía que había miles de escalones que llevaban a una gran montaña. En los escalones, había paquetes envueltos en papel muy hermoso, como si fueran regalos de Navidad, cumpleaños, o de aniversario, envueltos en papel muy especial. Algunos de los paquetes eran enormes, pero otros eran tan pequeños como un anillo de diamantes. El ángel en el balcón explicó que estos paquetes son los dones que Dios tiene para la humanidad, pero debido a que nos perdemos la oportunidad de orar, Dios no ha podido dárnoslos. Y en esa visión, Dios comenzó a platicarme al oído en un lenguaje que mis oídos físicos no podían entender, pero mi espíritu sí era capaz de comprenderlo. Ya he explicado que cuando oramos, deberíamos orar por la impartición de todo aquello que Dios tiene para nosotros, y deberíamos de dejar de conformarnos con la mediocridad. El apóstol Juan escribió en 3 de Juan 2: amado, ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pero existen fuerzas satánicas que vienen a atacar nuestra prosperidad. Mientras más tiempo pases más tú con Dios, y mientras más tiempo tengas para dedicarte a su palabra, menos tiempo vas a tener para escuchar a tu naturaleza pecaminosa y a todas las mentiras del diablo. El demonio seductor. Mucha gente no se da cuenta que la guerra espiritual está relacionada con poder vencer ciertas ataduras en su propia vida. Recientemente, yo me encontraba en una oración profunda y en intercesión con algunos otros ministros que había invitado a mi casa. Estábamos buscando la guía de Dios para el año siguiente.
el Espíritu del Señor cayó encima de mí, y comencé a ver una visión. Dios me llevó a un lugar boscoso, donde había poderes demoníacos suspendidos en el aire. Eran los demonios más horribles que jamás he visto. Uno de ellos, se veía que tenía una estatura de más de 3 metros de altura, y en forma de anzuelo, similar a los anzuelos que se usan en la pesca. Tenía forma de serpiente, y sus ojos estaban mirando a todos lados, buscando por una presa. Había otro demonio que estaba cubierto totalmente de pelos. Yo pude discernir que se trataba de poderes seductores. Entonces, yo pude ver otros demonios que tenían forma de changos. Había todo tipo de actividades demoníacas presentes en ese momento. A medida que los ministros y yo comenzamos a orar, pude ver que el Espíritu Santo vino, como si fuera un diluvio. Realmente era como agua que estaba fluyendo, y que lo llenaba todo a través de los valles, las montañas y las colinas. Pero en esta manifestación del Espíritu del Señor había fuego, y el fuego comenzó a perseguir todas estas presencias malignas, y a calcinarlas. Todas ellas se quemaron, y se convirtieron en cenizas. Yo tuve todas estas visiones durante toda la noche mientras que me encontraba en oración y meditación. Los demonios seductores, incluyendo este gran demonio seductor, se encuentran por todo el mundo el día de hoy. Están incitando a todas las gentes para que codicien y deseen tener todas las cosas, excepto las cosas de Dios. Están seduciendo a las gentes hacia la rebeldía en contra de la voluntad de Dios. Por esto, es que los creyentes debemos aprender cómo vencer por la sangre del Cordero, y por la palabra de nuestro testimonio. Favor de ver Apocalipsis las 12 y 11. Una vez que podemos reconocer las actividades de estos demonios, podemos tener más compasión por todas las gentes que están luchando para tratar de obedecer la voluntad de Dios. Podemos comenzar a ver que esto se trata de una actividad demoníaca que ha estado atando e impidiendo que muchas almas se salven. Muchas gentes no han nacido de nuevo porque, aunque esto es desconocido para ellos, todos estos poderes demoníacos los han seducido y los han apartado de Dios. Todas estas gentes no están conscientes de que han sido seducidas en una trampa, sino hasta el punto en que se encuentran completamente atrapados en ella. Es solo a través de la gracia de Dios y de la sangre de Cristo Jesús que pueden ser liberados de estos poderes seductores. Cuando yo pude ver la profundidad de este engaño que todos estos espíritus seductores han ejercido sobre las gentes que no están conectadas a Dios, esto tocó mi alma muy profundamente, y me movió a una compasión intensa por ellos. Muy frecuentemente escuchamos que las gentes testifican: Dios, gracias por liberarme de una vida tan miserable llena de pecado. Pero muy frecuentemente toda esta miseria de pecado la llevamos hasta sus últimas consecuencias, a medida que nos hemos entregado a ella, y ha traído mucho placer a nuestra carne. Por esta razón, es que se requiere del poder de Dios para liberar a muchas gentes de todas aquellas cosas que para ellos es imposible sacudir de sus vidas. Si el pecado no fuera algo placentero, el diablo no tendría nada con que poder tentarnos. El diablo solo usa aquello que deseamos, y ese deseo se encuentra lleno de cosas que apetecen nuestra carne. Esto no solo implica que todo deseo sea pecado, sino que toda tentación involucra el placer, porque si no tuviéramos este deseo, no podríamos ser tentados. Por ejemplo, si a ti no te gusta comer pescados y mariscos, no importa qué tan persistente sea el mesero en ofrecértelos, tú vas a continuar rechazándolos incluso hasta el punto de disgustarte con su continua persistencia. Pero si tú eres una persona que es fanático de comer carnes, y el mismo mesero te ofrece un bistec de lujo, tus glándulas van a comenzar a salivar, aún antes de que te lo traiga a la mesa. Sin importar las instrucciones que el doctor te haya dado, en contra de comer mucha carne roja, tú vas a comer tanto como tu apetito pueda aguantar, y te vas a conformar en tratar con las consecuencias de tu glotonería más tarde. Muy frecuentemente esta es la forma como opera el pecado. Nosotros no solamente caemos en el pecado al azar, sino que somos atraídos hacia él por nuestros propios deseos. Aun cuando sabemos las consecuencias que vamos a recibir, muy frecuentemente apagamos esa voz insistente, que llamamos conciencia, a cambio de tener la oportunidad de sumergirnos en todos esos deseos irresistibles. Este es el mismo proceso que convierte el hábito de una adicción en una garra tan posesiva, puesto que es el deseo sobrecogedor que el apetito ha desarrollado por la sustancia adictiva.
Si un adicto no es liberado, él se convierte en un esclavo de su Dios, que es el objeto de su adicción. Solamente el verdadero Dios viviente es capaz de sacarlo de esa adicción. Más allá de sus trabajos, familias, relaciones, finanzas y éxitos, los adictos van a seguir siendo derrotados por los espíritus seductores de sus adicciones. Innumerables adictos abandonan los centros de rehabilitación cada día, habiendo engañado a los miembros de su familia, para que crean que ellos han conquistado la garra debilitante de la adicción. Estas adicciones destructivas no solo son una enfermedad, sino que también involucran al espíritu del engaño. Muchos de nuestros jóvenes nunca llegan a tener la oportunidad de poder experimentar el gozo de una vida productiva y positiva, porque han entregado sus vidas al engaño demoníaco de experimentar con drogas. La drogadicción no es un deseo que sea bienvenido en aquellos que han sucumbido ante ella, pero es un deseo que permanece en ellos hasta que ellos han sometido y puesto al Dios de sus deseos debajo del verdadero Dios de su liberación. No es que muchos adictos quieran permanecer en esa condición, pero el deseo que los está controlando no les permite romper esa adicción sin primero tener que sostener una fiera lucha. Por lo tanto, todos aquellos que ministran a gente que sufre de adicciones debilitantes deben entender que esa adicción está siendo controlada por fuerzas que son mucho más malvadas que las sustancias mismas. Ellos deben de orar por la liberación del adicto, para que sea liberado de las fuerzas malignas del engaño y de la seducción. También deben orar que él pueda tener el poder y la fuerza del Señor Jesucristo para poder resistir la tentación, la cual va a permanecer un buen tiempo, aún después que el adicto ha sido liberado. En una playa que se encuentra muy cerca de mi casa en Florida, las personas del lugar compartieron conmigo un testimonio muy poderoso, acerca de un hombre joven, cuya vida había sido transformada milagrosamente, por medio de escuchar la palabra de Dios. Invitaron a este joven a un estudio bíblico en la playa, mientras que estaba atravesando por un tiempo muy difícil en su vida. Él tenía su Biblia abierta, pero al mismo tiempo, tenía cocaína escondida dentro de la Biblia. Y mientras el predicador estaba hablando acerca de las cosas de Dios, este muchacho de vez en vez estaba oliendo su cocaína. Él explicó: yo podía recordar solo unas pocas palabras. Jesús salva. Jesús te ama. Y yo creía en todas esas cosas de la Biblia. Yo podía estudiar la Biblia, aunque estuviera yo completamente drogado, y estuve haciendo esto por casi un mes entero. Yo solo quería estar alrededor de gente que se sentían felices y amaban al Señor. El predicador no sabía que yo estaba usando esa cocaína, pero Dios sí lo sabía. Un día yo me encontraba sentado en ese lugar, y estaba preparándome para oler más cocaína, pero no tenía deseo de hacerlo. El deseo se estaba yendo. Yo me puse a pensar, caramba, esto sí es muy raro. Entonces, este joven comenzó a escuchar al ministro, mientras hablaba acerca de cómo Jesús lo amaba, y cómo Jesús quería liberar a la gente de todos esos hábitos destructivos. Por lo tanto, él clamó al Señor diciendo: Dios, este es un hábito que es muy malo. Esto está mal, y está destruyendo mi vida. ¿Podrías liberarme de este hábito? Voy a ser muy honesto contigo, Señor. Esto me gusta bastante, pero ahora siento que no tengo más deseo de ello. Este muchacho hizo una oración muy sencilla hacia Dios, y de repente, él sintió como si un líquido muy tibio recorriera todo su cuerpo, desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies. Él sintió algo así como un burbujeo que salió de su alma, y comenzó a alabar al Señor. Él sabía que Dios lo estaba liberando, y que estaba quitándole completamente todo ese deseo por las drogas. Él explicó que este fue el comienzo de su liberación total. Pasaron días, y pasaron semanas, y yo seguí yendo a ese estudio bíblico. Le tomó un poco de tiempo al Señor tratar conmigo. Ya no usaba ninguna cocaína, pero yo seguía bebiendo bastante. Pero mientras más me sentaba, y asistía a esos estudios bíblicos, más podía escuchar acerca de la palabra de Dios. Y mientras más sucedía, que nadie me condenaba, ni nadie estaba apuntando dedos hacia mí, ni diciéndome palabras acerca de que Dios me odiaba, más comencé a saber, y a conocer, acerca de este Dios, y más pude entenderlo. Dios estaba ahí para apoyarme sin importar ninguna otra cosa, y yo dije: Dios, conviérteme en un gran vencedor. Conviérteme en un ministro tuyo, y Dios comenzó a hacer exactamente todo eso conmigo. Y ahora, me ha liberado,
y estoy completamente libre a través de la palabra de Dios, y a través de su poder. Hoy en día, tal vez tú te encuentras atado en una forma muy similar. Tal vez tú no tienes paz o gozo alguno. A través de los engaños del enemigo, y a través de otras cosas que han ido mal en tu vida, tal vez ya no tienes dinero. Tal vez te han puesto en la cárcel, porque has cometido crímenes que ahora deseas nunca hubieras hecho. Probablemente tú has sufrido tremendamente, debido al poder destructor de las drogas, del alcohol, y de situaciones abusivas. Pero Dios solo se encuentra a una oración de distancia, y aún, si tú no puedes hablar en voz alta con Él, tú puedes hablar con Él en tu corazón. No tienes que hacer todo un espectáculo de ti mismo, a fin de ganar la atención de Dios. Debes buscar poner a Dios en primer lugar, y antes que cualquier otra cosa. La Biblia dice que debemos amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y con todas nuestras fuerzas. Favor de ver Marcos las 12:30. Debes crecer en la gracia. El diablo trabaja en maneras diversas y muy sutiles, a fin de apartar a la gente, e impedirles que conozcan al Padre Celestial, o para apartarlos completamente de Él. Todos aquellos que todavía no conocen al Señor, deben voltear a Dios y pedirle que los libere, de la misma manera como este joven de Florida lo hizo. De igual manera, los cristianos deben estar muy alerta sobre su propia vida, y deben vencer la naturaleza pecaminosa, por medio del poder del Espíritu Santo. Deben estar seguros que no están siendo influenciados por fuerzas demoníacas, las cuales quieren que ellos tengan corazones sucios delante de Dios, y que sucumban ante la religiosidad, la amargura, el orgullo, la inmadurez espiritual, y diversas adicciones. Tal y como Pedro advirtió, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora, y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda Pedro las 3:14-15, 17-18.